Los testimonios de los mercenarios estadounidenses son más que elocuentes. Ahora, ¿esta operación pudo tratarse de un globo de ensayo para una futura invasión por parte de los Estados Unidos? Pienso que la operación Gedón se trataba de un globo de ensayo. Primero y fundamental porque esta empresa contratista mercenaria no hubiese podido actuar en el país sin contar fundamentalmente con la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Esa autorización la poseían, solo que fue una operación muy mal montada y vaya, desde el principio se delató posteriormente con las revelaciones si eran varios de sus responsables que tenían muchas contradicciones. Claramente esto no va a funcionar en Venezuela. ¿Por qué? Por el simple hecho que hay una unión cívico-militar muy grande y por cada ataque de este tipo, la unidad se hace cada vez más fuerte. Era un globo de ensayo para los Estados Unidos porque con ella querían constatar también el nivel de apresto de las Fuerzas Armadas y también la reacción popular, cosa que se llevaron tremendo susto con ello. Estados Unidos, gracias a lo que está haciendo, el imperialismo, gracias a lo que está haciendo, está generando el efecto contrario. Hace que la unión cívico-militar sea aún más fuerte. Hace que las fuerzas se cohesionen aún más. Estamos siendo testigos de manera general de un globo de distorsión para la entrada de otro grupo de mercenarios en suelo de territorio patrio. Como se hizo en Kuwait para el año de 1994, en donde un minúsculo grupo de mercenarios norteamericanos fueron capturados por los servicios de inteligencia de ese país, siendo este un teatro para la incursión de soldados gringos en la operación denominada como Tormenta del Desierto. Es muy difícil entrar en Venezuela y como ha dicho en más de una oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, pueden entrar, pero no van a salir. Como decíamos, detrás de esta incursión terrorista se señala a la compañía Silver Corp, liderada por Jordan Goudreau. Ahora, ¿por qué formó parte de este plan y qué rol jugó en el mismo Juan Guaidó, el gobierno de Donald Trump y el presidente colombiano Iván Duque? Juan Guaidó cumplió un rol clave en esta incursión de terroristas a Venezuela porque fue el que firmó el contrato con Jordan Goudreau, este representante, este líder de esta compañía Silver Corp que prepara mercenarios en Estados Unidos. Estos grupos se firman un contrato que ya ha sido develado y donde se estipula amplias violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el derecho internacional obviamente, pero también se les promete jugosos contratos lucrativos una vez se logren el objetivo de derrotar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En algunos textos en donde los funcionarios del gobierno de Estados Unidos revelan parte del accionar o la presión política que se hace a los gobiernos que no le convienen a la administración gringa, se describen las múltiples acciones que se desarrollan. La medida con mayor popularidad es la denominada como RICO Revolution, operación que consiste en el financiamiento de grupos de extrema derecha dentro y fuera de los territorios que pretenden desestabilizar. El rol de Iván Duque, como siempre, es de un cipallismo enorme hacia el gobierno estadounidense, siempre acatando las órdenes del gobierno de Trump. Colombia literalmente se ha transformado y continúa en realidad siendo una colonia estadounidense con bases militares estadounidenses y de donde provienen todos los ataques a el gobierno de Nicolás Maduro. Parte de los ejércitos militares que han venido desarrollando el ejército gringo en conjunto con el ejército colombiano han sido ensayos para estas compañías. Entre estas, bajo las condiciones climáticas, entendiendo que dentro del territorio colombiano, desde hace más de 6 años, se ha venido operando la empresa de servicios de seguridad e inteligencia Blackwater. Colombia, como es sabido, jugó un papel fundamental. Fueron desde ese país donde se entrenaron estos grupos terroristas, donde reclutaron a traidores militares venezolanos para emprender la invasión. La administración Trump
Por otro lado, respalda estas operaciones, obteniendo ganancias de las mismas, no en metálicos, sino en cargamento de droga, colocado donde ellos mejor les plazca. La forma de respaldo por parte de la administración Trump va con la entrega de diversas informaciones recolectadas desde hace años, respaldando lo tecnológico, lo militar, respaldando contactos diplomáticos estadounidenses en suelo colombiano y venezolano. Este señor Jordan está en Colombia. Hay grabaciones de Guaidó hablando con él, confirmando el contrato. También hay una declaración de Goudreau con la periodista Patricia Poledo, en donde confirma que la operación fue contratada por Juan Guaidó y que la operación continúa, porque hay distintas células activas alrededor del país. Gran parte del abordaje mediático hizo énfasis en la importancia de cuidar la vida de los mercenarios, principalmente la de los estadounidenses, e incluso hasta señalaron al gobierno venezolano por su accionar en defensa de su propia soberanía, casi oficiando como voceros de Trump. ¿Son los medios hegemónicos cómplices una vez más? Efectivamente, los medios hegemónicos son cómplices una vez más, como lo han sido a lo largo de toda la revolución bolivariana e incluso a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica con los distintos gobiernos progresistas que han surgido. La revolución de la comunicación implementada por el comandante Chávez en su momento es lo que nos ha ayudado en este tipo de situaciones a que sea el mismo pueblo quien comunique y ponga en boca verdadera e histórica del suelo de los acontecimientos sucedidos. Lo más reciente y absurdo es lo que ya circula en varios medios de la derecha venezolana de responsabilizar al gobierno venezolano por orquestar esta operación militar. Es eso, han llegado muy bajo, han llegado a ese punto que a cualquiera le parece muy descabellado. Lo que ocurre en la derecha venezolana es algo muy desastroso. Los medios hegemónicos seguirán siendo cómplices de este tipo de desestabilizaciones porque lo han sido siempre, porque son empresas, porque son corporaciones con fines de lucro que tienen sus propios intereses, que son los intereses de las oligarquías que están detrás del petróleo de Venezuela, que quieren el petróleo de Venezuela, que quieren los recursos venezolanos. Con todo esto diría que si efectivamente las grandes compañías de entretenimiento y noticias que forman parte de los medios hegemónicos están siendo cómplices una vez más. ¿Se intenta acaso hacer en Venezuela lo mismo que hicieron en Siria y otros países de Oriente Próximo, donde se utilizaron mercenarios o terroristas para desestabilizar y destruir países reemplazando en gran parte a los ejércitos regulares? Sí, efectivamente, Estados Unidos quiere desestabilizar Venezuela como lo hizo en Medio Oriente, necesita infiltrar terroristas, necesita generar caos interno, necesita esa noticia, ese show mediático para que todo el planeta, toda la opinión pública mundial diga qué está pasando en Venezuela. Es necesario que entre el ejército salvador estadounidense para generar paz interna en el país. En Venezuela se pretende generar y poner en práctica las diferentes actividades terroristas que se ejecutaron en los años 90 en el Medio Oriente, es decir, el financiamiento de grupos subversivos de carácter interno y grandes empresas de seguridad para que presionen desde el exterior. En nuestro país, el imperialismo está operando de maneras múltiples y hasta de manera no convencional, con presión económica, presión financiera, presión mediática. Todo esto nombrado es un guión de lo que viene pasando en Cuba, Panamá, Nicaragua, Irán y Siria. Los crímenes de guerra especialmente lo cometen estas agrupaciones mercenarias terroristas que son llevadas a esos países. Desde hace mucho tiempo Venezuela se ha venido preparando para enfrentar esta embestida y ha participado en todos los campos. En el campo diplomático, multilateral y mediático, Venezuela ha jugado un rol importante de denuncia a estas embestidas y a estas pretensiones imperialistas sobre el país. Y el pueblo chavista, ese pueblo consciente y despierto, sabe a qué se está enfrentando.
El coronavirus y la irresponsabilidad de algunos gobernantes están haciendo estragos en algunos países de la región, como el caso de Estados Unidos, Brasil o Ecuador. ¿Cuáles son las diferencias entre esos gobiernos frente a otros que de momento han logrado aplanar la curva de contagios? Bueno, el rol de los gobiernos de Estados Unidos, de Ecuador y de Brasil no me sorprenden para nada. Son líderes que claramente priorizan la economía sobre la vida de su pueblo, sobre la vida de las personas. Basta escuchar las declaraciones de cada uno de ellos, basta ver los ataúdes de cartón que están esparciendo por Ecuador por la cantidad de víctimas del coronavirus. Basta ver las declaraciones de Bolsonaro diciendo que salgan, que no pasa nada, que esto es simplemente una gripe. Basta ver las declaraciones de Donald Trump hablando de los desinfectantes, lo cual produjo además envenenamiento por gente que se inyectó desinfectante por el tema del coronavirus. Con respecto a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Argentina, están haciendo un muy buen trabajo, están de cuarentena, priorizan la vida sobre la economía. En el caso particular de Venezuela, el cual he estado y conozco mucho, tiene una organización social desde las bases hacia arriba fenomenal, lo cual es importantísimo en estos tiempos que están transcurriendo de pandemia internacional. Y para finalizar, como siempre, vamos a un retrotweet, que es una reflexión de un personaje del pasado, pero tiene mucho que ver con todo lo que hemos tratado en el programa del día de hoy. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. José de San Martín. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, aquí, por Hispan TV.